Para los que quizás se conectan el día de hoy por primera vez, mi nombre es Julio César Ardila, yo soy de profesión base de ingeniero de sistemas y por cosas de la vida terminé especializándome en sistemas integrados de gestión en ámbitos como calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Llevo ya laborando para el grupo Innova unos años. También he sido responsable de el diseño e implementación de sistemas de gestión en empresas de diferentes sectores. Y pues el día de hoy vamos a tratar pues un tema muy interesante que hace referencia básicamente, como tú muy bien lo decías, Juan Pablo, a los aspectos asociados con recursos. Dícese de un recurso humano, dícese de un recurso asociado a temas de infraestructura, dícese de temas asociados a recursos de seguimiento y medición, etcétera, etcétera. Pero antes de eso, recuerden los que, digamos, ya han pasado conmigo en diferentes workshops, siempre me gusta llevar un hilo conductual del ejercicio y entender el porqué de las cosas. Siempre me ha caracterizado. Es por ello que antes de ir a la sección de recursos, pues hacer un pequeño hasta con un resumen de lo que hemos logrado trabajar y por qué estamos aquí ya en la parte de recursos, que es básicamente el capítulo 7, ¿cierto? Y que ya en este caso comenzamos a ingresar si hablamos de un ciclo PHBA, comenzamos a ingresar en el hacer, en la H, ¿cierto? O sea, ya comenzamos a ejecutar y pues digamos, esto hace parte ya de lo que es la implementación. Pero ¿esto de dónde viene? Pues esto viene de unos ejercicios que ya vimos previamente, en donde hicimos un análisis del contexto para saber como organización cómo estamos, ¿cierto? Producto de ese análisis del contexto salieron o surgieron elementos claves para alimentar dos entradas principales de nuestro sistema de gestión y que hacen parte de la planeación, como lo es, o mejor, tres. Primero, determinar una política, háblese de calidad, háblese de seguridad y salud, háblese de temas ambientales, seguridad de la información, análisis del contexto que también nos ha permitido identificar riesgos y oportunidades a partir de esas fortalezas, ¿cierto? Que tenemos como compañía y pues también de esas oportunidades de ese macro y micro entorno que analizamos. Y todo esto, pues también que sirva como insumo para la formulación de objetivos, así como en la vida personal de cada uno de nosotros nos formulamos nuestros objetivos, ¿cierto? Nos trazamos, pues debemos partir de, oye, realmente son mis capacidades, qué puedo lograr, qué dicta mi personalidad o cuáles son los aspectos que como persona quiero lograr, pues para ello entonces me trazo unos objetivos que tengo que medir, que tengo que saber si los logré o no los logré, pues lo mismo en el sistema de gestión. A partir de ese análisis de contexto, riesgos, oportunidades, una política que es una directriz que nos define, formulo unos objetivos, para ello utilizamos el famosísimo Benedetti, ¿cierto? En donde a partir del verbo, ¿sí? La necesidad, el desempeño y el tiempo, ¿cierto? Cuando lo quiero lograr, pues yo ya me formulo como compañía o ya me trazo un horizonte. Vamos en ese punto. Entonces, miren cómo hemos ido abordando cada uno de los aspectos de sus sistemas de gestión. Entonces, aquí viene una pregunta muy natural que nos podemos hacer como cualquier persona. Es como cuando te trazas un objetivo de viajar a X país. Claro, yo quiero lograr ese objetivo, pero oye, ¿con qué recursos lo voy a lograr? Lo mismo pasa en el sistema de gestión. Entonces, dependiendo del objetivo, la aspiración o lo que yo quiera lograr, pues asimismo los recursos pueden ser más, menos, de diferentes tipos. Y pues eso no es ajeno a nosotros como personas. Y eso es lo que nos dice la norma ISO exactamente en el capítulo 7. Oye, señores diseñadores expertos en sistemas de gestión, a partir de todo lo que planeaste en los capítulos 4, 5 y 6, entonces adapta los recursos o
sé un proveedor, ¿cierto? De lo que tú necesitas como organización para lograrlo. Entonces, entramos a ver cómo esos recursos o cuáles, qué tipos de recursos que no son los únicos que la norma nos menciona y cómo, por supuesto, Kantan Software nos va a permitir, en este caso, pues poder llegar a implementarlos, ¿no? A gestionarlos de una manera adecuada. Por tanto, pues vamos a centrarnos primero en conocer un poco el espíritu de la norma. Y para ello, pues tenemos en el capítulo 7 una serie de numerales que hacen alusión o hacen referencia a toda la parte de recursos. En este caso, el capítulo como tal, pues hablamos de apoyo, es el apoyo en sí que necesita el sistema de gestión para lograr los resultados previstos. Apoyo, ¿en qué sentido? En sentido de recursos, que a su vez esos recursos tienen un abanico grande que se abren pueden ser recursos de infraestructura, competencias, o sea, el talento humano, recursos de comunicación, recursos de documentación. Entonces, la norma nos dice, oye, en el 7.1 te nombro como las generalidades o incluso en la 9001 nos hace como un zoom en ciertos tipos de recursos que ya los vamos a mencionar. En otros, como en la 45001, simplemente habla los recursos a modo general. Eh, y ya en otros numerales hace como énfasis en aquellos elementos principales que como son temas asociados al talento humano, a nivel de las competencias, toma de conciencia, que es súper interesante ese punto, la comunicación, que es factor clave no solamente para un sistema de gestión, es súper clave para toda digamos, para toda la sociedad. Hoy en día uno de los aspectos que como sociedad tenemos oportunidades para mejorar son los temas de comunicación y por supuesto la parte de la información documental. Muy bien, al final vamos a ver un caso práctico. Perfecto. Entonces vamos a iniciar con el primer punto que nos trata acerca de la parte de recursos, que es el numeral 7.1. Entonces recordemos la estructura de lectura de un numeral de la norma, ¿no? Entonces tenemos el sujeto, el debe principal y en este caso el complemento, que es como la explicación de ese debe, ¿verdad? Allí el sujeto, miren que así como hace 8 días vimos que el sujeto, ¿quién era? Era la alta dirección, o sea, la norma le estaba hablando a la alta dirección en particular. Ahora la norma aquí le habla a la organización como un todo y le dice, oye, señores de organización, ustedes deben determinar y proporcionar. Ojo, determinar es qué necesito primero, o sea, eh, voy a preparar algo, ¿qué necesito? Algo de comer. Entonces, ¿qué necesito para prepararlo? Y luego proporcionarlo, ir al supermercado y obtenerlo. Aspectos elementales. Entonces, proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión. Aquí uso el concepto de sistema integrado teniendo en cuenta que Cantan Software pues, nos ofrece los alcances de 9001, 14001, 27000, 45, 37001. Entonces lo enfoco hacia un sistema integrado. En ese sentido, otro aspecto clave en este texto es que nos dice establecimiento, ¿cierto? Entonces, establecer es qué elementos o planearlo, implementarlo, luego puesta en marcha, ¿cierto? Y la parte de mejora continua, o sea, hacer un seguimiento al desempeño y estar retroalimentando el mismo sistema. Producto de ello, pues encontramos diferentes tipos de recursos. Yo aquí los nombro de una manera muy rápida, pero pues esto tiene tanto de largo como de ancho, porque pues digamos que cada norma, o mejor, cada disciplina, pues requiere unos componentes particulares a nivel de cada uno de estos tipos de recursos. Vamos a verlo desde un enfoque muy general. Entonces, tenemos recursos a nivel de personas, o sea, talento humano. Y la pregunta sería allí, oye, entonces, para el logro del resultado previsto, ¿cierto? ¿Cuál es el resultado previsto en mi sistema de gestión? ¿Dónde están consignados? Ah, pues en mis objetivos principalmente, ¿cierto? En mis políticas.
Entonces, para lograr ello, ¿qué recurso humano necesito? ¿Cierto? Y todo esto, ojo, es garantizando dependiendo del enfoque que le tenga. Entonces, si estamos hablando de calidad, pues garantizando la prestación de un servicio, ¿cierto? Que esté dentro de los parámetros de calidad y, en este caso, un producto que esté ofertando. Entonces, siempre la necesidad o la estimación de la necesidad del recurso tiene que ir en función en este caso, pues si estoy trabajando con 9001, entonces digamos que garantizar esa calidad en el producto o servicio ofertado. Si estoy hablando en un ámbito de seguridad y salud en el trabajo, pues para garantizar las condiciones o la preservación de la salud de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, debo alinearlo dependiendo pues lo que yo necesito y por supuesto al objetivo de desempeño trazado. Ya vamos a entrar un poco más a fondo qué trata cada uno de estos. A nivel de infraestructura, pues, ¿qué infraestructura requiero, por ejemplo, para que pues el producto esté en óptimas condiciones? Por ejemplo, si es un producto que requiere una cadena de frío, pues que se conserve esa cadena de frío y no se pierda. Si estamos hablando en aspectos a nivel ambiental, entonces estos elementos de infraestructura que sean amigables con el medio ambiente, ¿verdad? Si estamos hablando en un contexto de seguridad y salud en el trabajo, pues de que estos elementos de infraestructura, ¿cierto? Pues sean o no me generen más peligros de los que normalmente puedo llegar a estar expuesto. A nivel de ambiente para la operación de los procesos, importantísimo. Ahí encontramos dos conceptos claves. Uno que es social. ¿Qué hace referencia social? Temas discriminatorios, ¿cierto? Temas de acoso laboral, trato, ¿cierto? Trato digno de toda persona psicológico, hablamos de temas de estrés, ese es un factor clave. A nivel físico, pues se asocia mucho con la infraestructura o las condiciones del sitio de trabajo en donde me encuentro y pues lo que buscamos en este caso lograr a nivel de desempeño del sistema de gestión. Entonces, lograr aspectos de calidad o aspectos de seguridad y salud, ambiente. Seguimiento y medición, importantísimo este apartado. En este apartado hay algo clave. Mm, Primero es que, pues si estamos hablando desde un contexto de calidad, pues allí entra a jugar algo también que es la metrología. Aquí pueden haber muchos expertos en esa materia. Y es que existen unas pautas, unas reglas, ¿cierto? Entonces, en donde tenemos, por ejemplo, y como recomendación, siempre contar con un certificado de ese patrón contra el cual se están calibrando estos equipos, ¿cierto? Siempre el certificado. Eh, Algo importante y que la norma, pues allí también digamos que nos lo recomienda temas, digamos, de esos eh, rangos o aspectos asociados con cuando está dentro de un rango permitido y cuando hay un grado de desviación. ¿Por qué hago referencia a esto? Sobre todo en este apartado de seguimiento y medición con los equipos de calibración o que requieren ser calibrados eh, es porque muchas veces, por ejemplo, enviamos a calibrar un equipo y siempre nos dan una ficha con los resultados, contra qué patrón y demás. Y puede ocurrir que nos den un grado de desviación. Por ejemplo, un termigrómetro que tiene un grado de desviación de 0 punto algo, 0,2 grados o un grado de desviación. Quizás para la vida útil del equipo, vale, pasa, pero al momento de ejecutarlo para garantizar la preservación del producto, pues esas consideraciones siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Pongo un caso de la vida real, el operario va a medir y un producto tiene que estar a 27 grados máximo o 27, entre 27 y 15 grados, por ejemplo. Una vez lo enviamos a calibrar, el grado de desviación fue de un grado está permisible, digamos que el equipo no requiere cambio, pero ese grado de desviación siempre hay que tenerlo en cuenta
al momento de aplicar la medición. O sea, el operario sabe que existe ese grado de desviación. O sea, si me está marcando 27, no quiere decir que esté la temperatura ambiente a 27, sino 27,1. Hago referencia a eso porque son aspectos que muchas veces nos, digamos que no los tenemos en cuenta y pues de esto se trata estos workshops que yo les comparto a ustedes de pronto esos tips que me parecen muy importantes. Eh, otro aspecto clave, entonces siempre tener un programa, en este caso de mantenimiento, hacer estricto seguimiento, contar con el etiquetado del equipo, cuándo fue la última o su periodo de vigencia de la calibración. Si tiene algún grado de desviación, debería estar escrito en el equipo para que y el operario, quien hace la medición, tener el conocimiento de cómo, o que mejor, que existe ese grado de desviación para que al momento de hacer el registro y llevar el control, tenerlo muy presente. Entonces, son aspectos, son muchas cosas súper chéveres que hay que tener en cuenta cuando somos responsables de un sistema de gestión para que en este punto no se trata solo de enviar a calibrar el equipo, no se trata solo de, digamos, de saber que, por ejemplo, no nos aplica o sí nos aplica, porque este es uno de los numerales que puede tener exclusión, ¿cierto? Los que son expertos en norma ISO puede ser excluido, en este caso, porque yo en equipo no uso ningún equipo de seguimiento y medición para garantizar la calidad de mis productos o servicios, pero es importante que lo tengan presente. Lo mismo, equipos de seguimiento y medición para temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? En este caso, pues también, si yo los requiero para garantizar, lograr las metas trazadas por parte de nuestro sistema de gestión, ya sea en un objetivo y demás, que es la preservación de la salud de nuestros trabajadores, pues debo garantizar esas condiciones de esos recursos. A nivel de conocimientos de la organización, ¿de qué trata o de qué habla la norma en ese punto? No son todos los conocimientos. Sobre todo hace énfasis en aquellos conocimientos que la compañía adquiere por su experiencia. Me explico, pregúntele a un operario de la empresa de que son ustedes, ¿cómo hace su tarea? Él le dice, no, pues llego, por ejemplo, de una máquina, llego a las 8 de la mañana, le hundo este botoncito que es el interruptor, ella me prende, pero antes de eso tengo que revisar el aceite, el nivel del aceite, qué sé yo, bueno, una serie de consideraciones. Todos esos aspectos, esos conocimientos que permiten que la calidad de un producto sea la óptima, que el empleado no vaya a sufrir ninguna afectación en su salud, que no vayamos, en este caso, a incurrir en una posibilidad de ataques cibernéticos, ¿cierto? Porque estamos exponiendo la información. Todo esto que nos permite blindarnos o nos permite garantizar que la actividad se realice de la manera adecuada, que varía muchísimo entre cada uno de las compañías de ustedes que están el día de hoy, pues es lo que nos dice, oye, esos conocimientos presérvalos y esos conocimientos documentalos, porque nos habla de mantener información documentada acerca de los conocimientos requeridos. Ahora, esos conocimientos pueden ser de dos tipos: internos, que es lo que acabamos de ver, los que yo adquiero normalmente por la experiencia, y aquellos conocimientos que son de origen externo, por ejemplo, el conocimiento de una norma o una norma técnica para efectos de poder hacer un cableado, porque nos dedicamos a, qué sé yo, generar cableados eléctricos, o estructurar o construir redes eléctricas para oficinas. Entonces, esos conocimientos que yo necesito, que me lo da una norma, pues necesito que garantizar que mi gente o quien opera, pues los tenga, ¿no? Porque hacen parte de la operación diaria. Entonces, en el numeral 7.1 nos habla de esa variedad de recursos, en algunos pues más general, en otros más específicos, pero básicamente a eso hace referencia. Luego pasamos al numeral 7.2, en donde hablamos de aspectos relacionados con la competencia.
De igual manera que en la parte de recursos, aquí vuelve y nos hace referencia que el sujeto es la organización y nos dice, debe, lo primero, determine la competencia necesaria de los trabajadores que afecta o puede afectar el desempeño del sistema de gestión. Entonces, aquí hay varios elementos que analizar. Determinar, o sea, cuáles son, ¿verdad? Y no son todos, son aquellos que me pueden afectar el desempeño. ¿De dónde viene el desempeño? ¿Recuerdan cuando formulamos el objetivo, el Benedetti, tenemos un desempeño? Entonces, ¿qué me puede afectar a nivel del talento humano, a nivel de la competencia, o mejor, qué competencias debería tener mi personal para poder lograr, en este caso, qué sé yo, el objetivo de satisfacer o lograr la satisfacción de los clientes en el 5% respecto al año anterior o para el año 2025? Es que necesito, bueno, pues nos dimos cuenta que el personal no está bien capacitado en atención al cliente. Estamos viendo que los productos, o mejor, la calidad del producto, en este caso, se está viendo afectada por una línea o un punto de la línea de producción en particular, porque quizás el operario no sabe manipular la máquina. Entonces, debo fortalecer eso para que me garantice que el cliente va a mejorar mi satisfacción. Miren cómo hay que analizar muchos aspectos, pero siempre alineado a un factor clave y es qué me puede impactar el desempeño. Ojo con esa parte. Luego encontramos, dice, asegurarse que los trabajadores sean competentes y abro paréntesis, énfasis a nivel de 45001, incluyendo la capacidad de identificar peligros, o sea, que el trabajador sepa que puede identificar que si hay un cable atravesado por toda la, digamos, el pasillo por donde pasamos todos los días, pues hombre, ese cable me puede hacer caer, ese cable puede hacer que yo sufra un accidente. Entonces, ahí entramos a ver algo que es un aspecto de toma de conciencia y demás. Pero que sepa que lo puede identificar, que sepa que existe un canal de comunicación, un medio digital. Escaneo este código QR y por aquí puedo reportar esta condición insegura. Que tengo un referente o una persona que en el área a la cual yo le puedo reportar este sitio, esta clase de, digamos, de situaciones. Entonces, a eso hace referencia, no es nada extra. Y dice, basándose en la educación, formación o experiencia. Ojo que aquí también hay otros elementos claves, ¿no? Cuando hablamos de educación en un ámbito de normas ISO, es una educación o son conocimientos que se adquieren en un plazo más prolongado. Dícese, por ejemplo, de una carrera, por ejemplo, en mi caso, como una ingeniería de sistemas o ese tipo de conocimientos que yo adquiero de un, digamos, como en mayor tiempo, con mayor variedad de conocimientos, pero digamos que no soy muy específico en algo en particular, porque ahí entra a jugar un elemento que se llama la formación. La formación es cuando yo ya me formo en algo en particular. Por ejemplo, yo soy especialista, o sea, tengo la educación como especialista en sistemas de gestión, pero formado en análisis de causa utilizando los 5 por qué. ¿Ves? Entonces, ¿cómo? Son dos formas o dos maneras de interpretarlo. Y hay algo allí que nos dice o utiliza el conector o experiencia apropiada. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la libertad como compañía de decir, oye, tú tienes la formación en el análisis de causa o sencillamente tienes una experiencia de 5 años trabajando en una compañía en donde te dedicabas a lo mismo. Entonces yo te lo homologo, ¿sí? Yo asumo la responsabilidad, te hice unas pruebas y pasas. Entonces, importante. Luego encontramos, en este caso, pues, oye, pues si no lo tengo, tengo que hacer algo para adquirirlo. Entonces, cuando sea aplicable, tomar las acciones para adquirir y mantener la competencia necesaria. Y aquí viene otro factor clave. A mí me gusta en cada texto identificar una palabra clave. Dice, evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Y ojo,
una cosa es evaluar la eficacia de la formación, o sea, como proceso formativo, entonces que las personas fueron, que por lo menos durante el ejercicio las personas lograron captar, ¿cierto? La información. Y otra cosa es determinar la eficacia del objetivo, el resultado esperado de esa formación. En este caso puede que las personas hayan identificado, o mejor, en la formación súper claro que yo tengo que reportar los peligros en este formato, que tengo, o sea, cuáles son los tipos de peligros a los que estoy expuesto, pero luego de 3 meses nos damos cuenta que luego de esa formación el índice de accidentalidad incrementó. Entonces, ¿fue o no fue eficaz? Es la pregunta. Entonces, ojo, ¿cómo medimos esa eficacia? Como recomendación, hay que medir eficacia, en este caso, del evento formativo como evento, pero el resultado tengo que medirlo de otra manera. ¿Sí? Entonces, importante. Conservar información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Importante, eso yo creo que ya para ustedes es supremamente claro. Ojo con lo que escriben, ¿no? Porque con la vara escriben un dicho, con la vara que yo escriba, así mismo voy a ser medido. Entonces, dependiendo, pues, qué tan específicos sean esos perfiles de cargo, ¿verdad? Pues asimismo me lo van a exigir o debo garantizarlo para efectos de. A nivel de la competencia, pues también hay una nota por allí que nos dice que las acciones aplicables deben incluir, por ejemplo, la provisión de formación, tutoría o la reasignación de personas empleadas actualmente, o la contratación o subcontratación de personas componentes. Importante, ¿no? Yo puedo formar mi personal, ¿cierto? Ya sea de manera interna, traer a alguien que me lo forme o en su efecto tercerizarlo, que es completamente viable. Pasamos a el siguiente componente o al siguiente número, toma de conciencia. Este me gusta mucho, primero porque da para aclarar muchos aspectos. Muchas veces no sabemos qué es toma de conciencia, o sea, o cómo lo abordamos. Y lo estoy viendo desde un enfoque como líderes de sistemas de gestión. Oye, yo cómo abordo esto, porque solemos incurrir en algunos errores. Lo primero, nos dice, oye, dice, la organización debe asegurarse de que las personas realicen el trabajo bajo control y sean conscientes de. Lo primero, dice la política y los objetivos. Yo le quité el apellido porque en la norma dice la política de calidad, los objetivos de calidad, ¿cierto? Estamos hablando de la disciplina, que una cosa es la disciplina y otra cosa es, en este caso, el sistema de gestión. Este es otro tema que hemos tratado ya en otros workshops. No me quiero alargar porque hoy, digamos que este tema de recursos es muy largo, pero aquí hay una, digamos que hay un pensamiento clave que nosotros como líderes de sistemas de gestión tenemos que tener. Y la palabra clave aquí es cómo, o mejor, lo que yo le tengo que transmitir a las personas, a la organización es, oye, ¿cómo tú aportas al logro de la política? Punto número uno, debe conocerse la política. Enlazamos con el numeral 5.2, ¿cierto? Documento y comunico. Porque yo no sé, en este caso, si una persona aporta o yo no voy a saber cómo aporto de algo que yo desconozco. Entonces, es importante, pero ahí hay un componente clave y es, no es que se reciten una política de memoria, es llevárselo a las personas de que lo hagan de una forma natural. Es decirle, oye, desde las actividades, desde lo que tú haces en el día a día, ¿cómo aportas al logro de la política? Entonces, yo les hablaba hace 8 días, por ejemplo, de la empresa que se dedica a el ejemplo de los medicamentos, ¿no? Entonces, yo quiero lograr la satisfacción de mis clientes, esto mediante, por ejemplo, la distribución de medicamentos. Entonces, ¿cómo haces tú, cierto? ¿O cómo contribuyes tú a esa satisfacción de esa persona desde lo que haces? Sí, en ese caso, para lograr la política. Pues, oye, pues si yo atiendo amablemente
a las personas, si cumplo con los tiempos de despacho de la mercancía, en este caso si hago un buen proceso de embalaje de la mercancía. Mire que si lo abordas de esa manera y le alineas esos dos conceptos, las personas dicen, ah, claro, ah, bueno, así yo sí entiendo, se los digo por experiencia propia. Lo mismo con los objetivos. Claro, es importante que lo conozcan, pero sobre todo que se apropien de aquellos con los que ellos más se identifican. Ah, mire, entonces si yo tengo un objetivo asociado a ventas, pues yo al vendedor tengo que apropiarle. Mira, ¿cuál es el objetivo? Ok, ¿tú cómo aportas? No, pues en este caso, pues fortaleciendo las relaciones comerciales con mis clientes, estando pendiente de qué necesitan, realizando una gestión rápida de pedidos para que se los despachen pronto. Miren que son, si lo llevamos al día a día que ellos realizan y con la palabra clave, cómo aportan, pues para ellos va a ser mucho más fácil y entendible. Entonces, es súper clave esto. Digamos que, pues, se los quiero comentar como experiencia vivida que fue muy exitoso hacerlo de esa manera. Ahora, miren que luego la misma norma nos está diciendo su contribución a la eficacia del sistema integrado de gestión, incluyendo los beneficios de la mejora continua en el desempeño. O sea, lo que está diciendo es, oye, no le comuniquemos solo lo malo, solo las tristezas, también tengámoslos en cuenta, ¿cierto? Que el haber logrado estas ventas ha sido por el aporte de ustedes. Logramos esto en ventas. Y esto ha sido porque mejoramos en los tiempos de despacho, ha sido porque mejoramos en esto y tenemos este beneficio. Entonces, importantísimo. Las implicaciones, aquí lo contrario, y las consecuencias potenciales de no cumplir con los requisitos del sistema integrado. Oye, ¿sabes qué pasa si, no, si identificamos que no usas los elementos de protección personal? Sabes que tienes uno, dos, tres, al tercer llamado de atención puedes quedar despedido. Entonces, importante también ese y que ellos sean conscientes de eso. También a nivel de la toma de conciencia, ya esto haciendo énfasis a nivel de seguridad y salud en el trabajo, pues los incidentes y los resultados de las investigaciones que sean pertinentes para ellos. No nos quedemos con esas investigaciones supremamente largas, ¿cierto? Que hemos realizado con mucha documentación, que somos expertos, diferentes metodologías, súper chévere. Eso está bien, eso es para nosotros que somos los líderes del sistema de gestión, pero a la gente hay que contarle. Oye, mire, se han presentado estos incidentes. De estos incidentes, pues nos dimos cuenta una vez los investigamos que la causa principal es esta. Y mire, imagínense que esta persona perdió el brazo. Que no se enteren por el comentario de los pasillos de la empresa, sino que nosotros los reunamos a quienes sean pertinentes. Mire, esto pasó. No queremos que a ustedes les pase lo mismo, entonces hemos implementado estas medidas de control, por favor, considérenlas. Eso, eso es algo muy sencillo, pero que muchas veces lo obviamos. Nos centramos en que hay que reportar, hay que hacer la investigación, pero no digamos, nos quedamos ahí. Entonces, importante. Los peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y las acciones determinadas que son pertinentes para ellos, lo acabo de comentar, digamos, asociado al tema de los incidentes, y la capacidad para alejarse de la situación de trabajo que considere que representan un peligro inminente y grave para su vida o su salud, así como las disposiciones para protegerles de las consecuencias indebidas de hacerlo. ¿A qué hace referencia eso? Pues de que ellos tienen que saber, en este caso, cómo se aleja de una situación de peligro, con restricciones de uso de una máquina en donde nos estemos dando cuenta que pues, las condiciones no son las adecuadas, ¿cierto? Y que pues, tiene la completa autoridad para detener la actividad cuando él identifique que esa actividad, o mejor, que esa condición insegura, pues está presente. Entonces, porque muchas veces el trabajador dice, ay, pero tengo el dilema, pero si es que si no lo hago, mi jefe me va a hacer un memorando y como sea, yo soy la persona supremamente entregada a mi trabajo y voy, así ponga en juego mi vida, voy a operar la máquina porque no puedo parar la producción. Ojo con eso. Ojo con eso porque eh, puede, y se han visto muchos casos que puede ocurrir. Entonces,
pues es lo que la norma nos dice acá y en la vida práctica, pues es lo que ya les comentaba. Comunicación, entonces, es el numeral 7.4. Nivel de la comunicación, pues nos dice que la organización, el sujeto, debe establecer, implementar y mantener procesos necesarios para las comunicaciones, que pueden ser de dos tipos. Ojo, internas o externas. El tratamiento puede ser diferente. ¿Quiénes lo determinan? Ustedes. Tanto el tratamiento como cuáles son las comunicaciones. Hay que diferenciarlas, por supuesto, hay que diferenciarlas. Y dentro de ello, pues vienen unos aspectos claves que nos pide la norma sí o sí que debemos considerar, o mejor, debemos tener en cuenta. Recuerden la diferencia entre tener en cuenta y considerar. Me estaba equivocando. Aquí la palabra es tener en cuenta, porque tiene un carácter obligatorio. ¿Qué comunicar? Entonces, ¿qué voy a comunicar? Súper claro. ¿Cuándo lo voy a comunicar? ¿A quién se lo voy a comunicar? Y ese a quién es donde puede tomar dos caminos, que sea interno o que sea un externo, entre ellas un contratista, un visitante u otras partes interesadas, porque los momentos pueden ser diferentes. Y en este caso, ¿cómo comunicar? ¿Cuál es el medio adecuado? Entonces, hubo el cambio de una maquinaria, ¿sí? Por decirlo así, en este caso, estos temas de comunicación son muy, ¿cómo pusiera yo la palabra? Como muy delicados en las empresas y son algo que nos suele dar un poco de dolores de cabeza, porque a veces nos enteramos de ciertos cambios que han habido a nivel de la organización. Somos los últimos, pero eso nos da un impacto supremamente grande. Entonces, por ejemplo, si producto de un cambio hubo, van a reemplazar una maquinaria, entonces, ¿qué comunicar? Cambios de maquinaria requerida para el desarrollo de las actividades de, qué sé yo, despacho de mercancía. ¿Cuándo comunicar? En este caso, un mes antes o cuando se dé por sentado la adquisición de la nueva maquinaria, o sea, que nos dé tiempo de reaccionar, o sea, porque no es lo mismo cuando te dicen, oye, cuidado, tengas o estés prevenido para X suceso, a que te lo digan ya cuando el suceso va a acontecer o cuando te lo dicen con un tiempo oportuno. Entonces, el cuándo, en factor de tiempo, hay que buscar el concepto de oportunidad. ¿A quién comunicar? Las partes interesadas pertinentes. Y dependiendo de esa parte interesada pertinente, el medio de comunicación, el cómo puede variar. Es diferente comunicarle las recomendaciones de seguridad al ingresar a mis instalaciones a un visitante, en donde simplemente le paso, por ejemplo, digamos que una ficha con las recomendaciones y demás, o le doy un paseo rápido con las recomendaciones a cuando, digamos, estoy comunicando un nuevo procedimiento para el desarrollo, un nuevo instructivo para el desarrollo de X actividad, en donde lo tengo que hacer quizás en una citación, en un salón con las personas, en donde yo socialice, o sencillamente basta con un correo. Siempre tenemos que garantizar algo, señores, y es la efectividad en la comunicación. Ese cómo comunicar tiene que ir o tendrán ustedes que pensar, y les recomiendo es, este medio que voy a implementar es el más efectivo para lograr que el mensaje que estoy transmitiendo se logre recepcionar de la manera adecuada por mi receptor. Entonces es como la pregunta que deberíamos hacernos. Muy bien. Luego, por último, pues vamos a encontrar toda la parte de la información documentada, ¿no? Muchas veces aspectos que les damos bastante relevancia, claro, súper interesante, pero que observemos que es un numeral de la norma, que es muy transversal a todo lo demás, porque en todos los numerales vamos a tener algo de documentación que vamos a tener que conservar o mantener. Recordemos mantener y conservar los dos, la diferencia, ¿cierto? El documento que se mantiene, o sea que sobre él yo escribo y voy llevando un historial de cambios, ejemplo, un manual, ¿cierto? Ejemplo, una misma política, o un conservar, que es un registro, que un registro no se altera,
lo debo garantizar, digamos que no se manipule en el tiempo para tener una trazabilidad de los diferentes resultados de ese registro en el tiempo. Entonces dice, el sistema integrado de la organización debe incluir, entonces, la información requerida por este documento. ¿Cuál documento? La norma. Háblese de norma ISO 9, 14, los que digan. Recuerden que cada norma nos dice por allá, debe mantener, siempre, casi siempre, busquen en el último, penúltimo párrafo de todo numeral que exige, porque no todos lo exigen, eh, si debe mantener o debe conservar. Entonces, a eso está haciendo referencia en este punto. Luego, nos dice la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema integrado de gestión. Y ojo, ojo en esta parte, ¿no? Muchas veces nos gusta hacer muchos documentos, muchos formatos y formatos supremamente extensos. Está bien en la medida en que genere un aporte. Está bien en la medida en que realmente, pues eso lo necesitemos para lograr la eficacia de lo que esté, para lo que esté siendo utilizado. Pero mientras no lo sea así, como decía un profesor de la universidad, por amor a Dios, no lo hagan. Porque, utilizo nuevamente el concepto, con la vara que escribas, serás medido. Experiencia. Voy a una organización, tengo un formulario con 20 campos. Me comienzan a mostrar registros y en todos veo siempre que diligencian 3 campos, pero los otros 17 siempre los dejan en blanco. Entonces le pregunto al operario, bueno, pero ¿por qué no llegan? No, pues porque eso no es relevante para mí, eso yo no lo necesito. Entonces, si no lo necesito, ¿por qué lo tenemos ahí? ¿Por qué estamos dejando algo o estamos pidiendo una información que no es necesaria? No es hacer el documento por hacerlo, no es transcribirlo de otra compañía con un contexto diferente a la nuestra, es aterrizarlo a nuestra necesidad. Quizás para nosotros eso sea mucho más sencillo y pues la practicidad, lo fácil, va a superar siempre a lo complicado, ¿no? Si lo podemos, ojo, fácil, ¿no? Es diferente que facilista, ¿no? Fácil, pero que realmente cumple el objetivo. Entonces, esa recomendación. A nivel de la información documentada, entonces tenemos unas generalidades. Dice, la extensión de la información documentada para el sistema integrado puede variar de una organización a otra. Eso a veces parece sencillo, pero nos cuesta entenderlo. De que yo no puedo pretender que voy a tener, si tengo mi sistema de gestión de la calidad, no, pues según la empresa de mi vecino, ellos tienen 100 procedimientos. Entonces, si quiero montar un sistema, es que yo tengo que tener 100 procedimientos. No. No, eso no quiere decir porque el contexto de él es diferente al mío. Es completo. De pronto yo no necesito, yo tengo 3 trabajadores, y todas las oficinas están centralizadas, la gente ya sabe cómo hacer la tarea. No necesito hacerle un procedimiento al portero para que abra la puerta, ¿sí? No necesito hacerlo. Claro, ¿tiene un procedimiento para que el portero abra la puerta? Claro, sí lo tengo. Pregúntele, ¿cómo se abre la puerta? Mire, yo primero tengo que desactivar la alarma, bajar eso. Aunque ¿lo tiene documentado? No, no lo tengo documentado. ¿Pero tiene procedimiento? Sí, claro, lo tengo. Tengo el procedimiento, pregúnteselo. Entonces, son cosas que la experiencia también nos lo va dando y parece algo sencillo, pero que a veces nos cuesta. El tamaño de la organización, el tipo de actividades, procesos, productos, servicios. Siempre tenemos que documentar en función de ello. Las necesidades de demostrar el cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos. Dependiendo de nuestra actividad económica, podemos llegar a tener la necesidad de tener uno o más documentos. Eso puede ser, digamos que muy variable. La complejidad de los procesos y sus interacciones. Eh, clave esta parte también porque muchas veces nuestros procesos pueden tener el mismo nombre que el proceso de otra compañía, pero el nivel de complejidad no necesariamente es el mismo. ¿Qué da el nivel de complejidad? Maquinaria o equipos que realice, nivel de especialización o competencia de las personas que realizan la actividad, especificaciones propias del producto o servicio que vayamos a o estemos generando. Entonces, eso va a dar ese grado de complejidad.
Entonces puede llegar a tener una variación interesante. La competencia de los trabajadores. Entonces, como el caso del portero, ¿no? O a ciertas actividades que, pues, hombre, las personas ya saben cómo hacerlo, lo tienen supremamente claro. Es muy difícil que esta persona que contrate una u otra y de pronto lo hagan de manera diferente porque es una actividad tan transversal que ya casi todo el mundo lo tiene muy claro. Entonces, pues, sí, no lo vería tan necesario. Siempre hay que evaluar, siempre hay que evaluar. Yo sé que nos gusta escribir, pero hay que detenerse un poco a pensar en los impactos. Creación y actualización. Al crear y actualizar la información documental, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado. ¿Qué sea apropiado? Entonces, la información documentada requerida por ese documento. O sea, que tengamos, ¿qué nos está diciendo allí? Que tengan la documentación que la norma les pide. El formato, por ejemplo, en este caso, el idioma, la versión o los gráficos, bueno, todo lo que, digamos, en términos de formato que lo haga entendible y que lo haga útil para la actividad que lo vamos a realizar, pues nos genere algún aporte. Y los medios de soporte, en este caso, papel, electrónico, si este documento es digital o si lo vamos a tener en físico. La revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Entonces, aspecto clave. Siempre determinar como un flujo o un procedimiento de gestión para controlar esa documentación. ¿Quién puede aprobar que a la política se le incluyan estos parágrafos? ¿Quién puede aprobar que un instructivo cambie la manera como van a operar una máquina? ¿No? Eso tiene que estar en, digamos, bajo la autoridad de alguien con toda la competencia de saber qué es más conveniente para, en este caso, pues de que no se sufra un accidente, de que no se altere la calidad del producto, que no impactemos el medio ambiente. Entonces, importante. Y en este caso, pues también a nivel de la control de la información documentada, dice, la información documentada para el sistema integrado de gestión y por este documento debe controlarse de manera segura. En este caso, esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite. Que el documento solamente lo conoce Julio César, que es el responsable del sistema de gestión, pero nadie más conoce cuál es la matriz de riesgos del proceso de ello. Señores, ocurre que muchas veces quien opera no conoce sus riesgos. ¿Quién los conoce? Los conoce el líder del sistema de gestión, que está en una oficina a unos 100 kilómetros y que lo tiene en una matriz espectacular, hermosa, pero no la conoce quien debería conocer. Entonces, importantísimo que esté disponible, que si él quiere acceder, puede acceder. Para eso nos podemos apoyar en herramientas. Esté protegida adecuadamente, por ejemplo, contra la pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de su integridad. ¿Quién puede acceder? Y si puede acceder, va a ser solamente, puede leer la información o la puede descargar, puede manipular el documento, no lo puede manipular. Importantísimo. A nivel del control de la información documentada, en este caso, pues también controlar su distribución, acceso, recuperación, ojo con eso, y el uso. ¿Para qué vas a usar la documentación? ¿Sí? En este caso, pues, todos estos temas de seguridad, perfilamiento, a nivel de un software, pues nos va a ayudar muchísimo. Almacenamiento, incluida su legibilidad. Entonces, si lo voy a tener en físico, entonces, ¿cómo se va a conservar de tal manera que pues yo lo vaya cuando lo consulte, lo tenga allí disponible? Hoy en día, en físico, digamos que ya en ciertos contextos nos lo requieren ya muy, muy poco. El tema de almacenamiento digital, digamos que es lo que se lleva hoy en día para evitar el consumo de papel, bueno, una serie de situaciones. Garantizar la legibilidad. En el papel se puede ir dañando la legibilidad. En digital, pues esto ya, desde que no exista problemas de almacenamiento, allí hablamos de aspectos como backup de la información, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo garantizar
ese backup de la información, que si existe una catástrofe, pues ese backup no va, se va a ver afectado y voy a poder restaurar esa información en el momento que yo lo necesite. Eso, en términos de normas ISO, por allá tocamos algo que es la norma ISO 22301, que es la norma de continuidad de negocio. Control de cambios. En este caso, pues, por ejemplo, entonces el control de las versiones que se incluyó, sobre todo para temas de, esos documentos que van avanzando en versiones y poder tener toda la trazabilidad. Conservación y disposición, que ya lo vimos. Perfecto. También, pues, importante, digamos que pues, lo que ya hemos venido hablando, el tema del acceso, que puede implicar una relación, una decisión en términos de permisos y demás. Esto es supremamente interesante, pues controlarlo para que logremos garantizar que pues, la información documentada se conserve de manera adecuada. Entonces, todo esto ya lo vimos, digamos que ha sido una parte un poco prolongada, me excuso, digamos, porque es bastante tema, pero pues hemos querido abordar todo lo que es el capítulo número 7. Pero como siempre me gusta hacérselo ver a ustedes que nos acompañan cada 8 días en estos workshops de una manera un poco más sencilla y más vivencial. A partir también pues, de los comentarios que nos han hecho a nivel de la encuesta, los invitamos a diligenciar la encuesta, a darnos sus sugerencias, pues hemos querido también ir enfocando nuestros ejercicios en algo específico para que ustedes los vean en diferentes contextos y demás. En este caso, por ejemplo, está este caso práctico para que ustedes vean cómo debería ser una gestión en la vida real, por decirlo así, casos de la vida real. Entonces, tengo una situación por aspectos de cambios organizacionales. Entonces, existe una organización dedicada a la distribución eh, de medicamentos, de productos comestibles. En este caso, denle el apellido que ustedes consideren, en donde decidieron ampliar la capacidad de almacenamiento en su bodega. En este caso, pues, esto se logrará mediante la implementación de montacargas, ¿cierto? Y se van a instalar rack de 6 metros de altura. Hablamos del escenario que antes eso no existía. Entonces, la organización, como digamos que a partir de lo que hemos aprendido el día de hoy, pues decide, oye, entonces la norma me dice, debo obtener o adquirir las competencias necesarias para lograr los resultados previstos. ¿Qué es el resultado previsto? Pues ampliar su capacidad de almacenamiento que a su vez estará atado, por ejemplo, a un objetivo que es incremento en las ventas. ¿Sí? Entonces mire cómo todo comienza a tener sentido. A nivel de la competencia, pues, ¿qué hizo? Se actualizó el perfil de cargos de los auxiliares y coordinadores logísticos, incluyendo aspectos relacionados con educación, formación o experiencia relacionados con el manejo de montacargas y trabajo en altura. ¿Qué más hizo esta compañía? Capacitó en trabajos en alturas, ¿cierto? O sea, hizo una formación, ¿recuerdan? Ahí necesitamos una formación para el personal actual y que asumiera este nuevo rol. También, como hacen procesos de selección, pues actualizó sus pruebas de conocimiento para utilizadas en los procesos de selección, incluyendo aspectos relacionados con trabajo seguro en alturas. Miren cómo todos los elementos se comienzan a integrar. En temas de toma de conciencia, pues el responsable del sistema de gestión entendió que lo que se necesita en toma de conciencia es la apropiación de ese empleado acerca de aspectos como política, objetivos y demás. Entonces fue muy inteligente y se diseñó un juego que se llama la estrategia Juguemos Serios con el sistema de gestión de seguridad y salud, la cual consistía en un kit de juegos que busca fortalecer la toma de conciencia de los trabajadores respecto a aspectos relacionados con política, objetivos, peligros a los que fue expuesto y las consecuencias del incumplimiento de estos requisitos. Y esto mediante un set de retos, o sea, le pone retos a las personas que le permitirá ganar puntos y estos puntos pueden ser redimidos cada 6 meses y pueden incluir premios como una cena con toda su familia en un prestigioso restaurante completamente pago por la organización. Mire cómo una forma
fácil, sencilla, ¿cierto? Que solamente necesita un poco de creatividad y que nos puede ayudar a lograr ese punto que no es sencillo, el tema de la toma de conciencia. A nivel de comunicación, entonces actualizó su matriz de comunicación en donde determinó qué comunicar, cambios en las herramientas y maquinarias utilizadas en la operación de los procesos. ¿Cuándo deben comunicarlo? Un mes antes de su adquisición. ¿A quién deben comunicar? Al responsable del sistema de gestión. ¿Cómo lo deben comunicar? Mediante un correo electrónico. Fácil. ¿Y qué información documentada? Entonces, se procede con la elaboración de un nuevo procedimiento de trabajo seguro en alturas, estableciendo una codificación, versionamiento, pasando por un flujo de revisión, aprobación y publicación. Bien, gracias Julio, gracias a los asistentes. Entonces vamos a tomar de base ese ejercicio. Julio nos planteaba una situación en donde nos dice que una organización dedicada a la distribución de medicamentos decide ampliar, y es natural en las organizaciones, ¿verdad? Ampliar su capacidad de almacenamiento de mercancía en la bodega, lo cual se logrará mediante la adquisición e implementación de montar cargas y rack de 6 metros. Entonces hay un cambio importante en la organización, ¿verdad? Vamos a ingresar a nuestro Cantan Software. Recuerden que ingresamos a través de el enlace definido para el ingreso a través de nuestro usuario de contraseña. Y aquí, una vez ingresemos, entonces tenemos pues todas las aplicaciones dispuestas con base a esos requerimientos de la estructura de alto nivel de las normas ISO. Y para, digamos, engranar los elementos, Julio, a mí también me gusta que los ejercicios prácticos, a pesar de que hoy estamos viendo el capítulo 7, no perdamos de vista los otros elementos, ¿verdad? Entonces, lo primero en ese ejercicio que deberíamos hacer es pues hacer una gestión del cambio, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar si esos cambios que está sugiriendo Julio en el caso práctico pueden llegar a impactar la seguridad y salud de los trabajadores. Es un ejemplo práctico de gestión del cambio de la norma ISO 45000. En ese caso, nosotros recuerden que tenemos un aplicativo disponible para ello que se llama precisamente gestión del cambio. Entonces vamos a ir a a esa aplicación en primera medida asumiendo que el cambio propuesto aún no se ha dado, que eso es el deber ser, ¿no? Antes de implementar los cambios, pues identifiquemos si al aplicar esos cambios pueden impactar la seguridad y salud de los trabajadores y si lo hace, pues tomemos medidas para evitar que esos riesgos se materialicen, ¿verdad? Entonces vamos a crear un nuevo registro, lo voy a tratar de hacer lo más didáctico posible teniendo el ejemplo que nos plantea Julio. Y vamos entonces a definir que la persona que identifica el cambio soy yo, ¿vale? ¿Cuál es el factor? Entonces aquí tenemos factores de accionistas, autoridades, competidores, estructura, instalaciones o tratamiento o un cambio organizacional, ¿vale? Para mí es un cambio de infraestructura, bien, pero pueden ser varios elementos. ¿Cuál es la gestión del cambio? Pues como nos decía Julio, entonces adquisición, podemos fragmentarlo, ¿vale? O podemos eh, evaluarlo como un todo, ¿vale? Adquisición de nuevos montacargas, ¿cierto? Y ampliación de la bodega en 6 racks, ¿cierto? Este es el ejercicio por eso. Objetivo del cambio, pues aumentar la productividad del envío de medicamentos, ¿vale? Supongo que la empresa lo estaba haciendo de una manera muy manual y ahora lo va a hacer de manera mucho más práctica. ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades? Aquí podríamos tener un listado de riesgos para poder evaluarlos posteriormente. Entonces aquí, por ejemplo, ahora va a haber riesgos de caídas, ¿no? Riesgos de caídas. Van a poder ver riesgos o peligros, mejor, para no confundir el término, peligro de caída. Peligro de atrapamientos, ¿vale? Por la nueva adquisición de maquinaria. Pueden haber peligros de choques, ¿verdad? Por los montacargas. Y así vamos a poder enlistar todos estos elementos que podemos identificar a partir del cambio, ¿verdad? ¿Qué oportunidades tenemos? Pues, no sé, eh, brindar crecimiento, por ejemplo, a los auxiliares de bodega. Podemos formarlos como montacarguistas, ¿cierto? De bodega, ¿cierto? Aumento en la planta de personal, por ejemplo, es una oportunidad.
¿vale? Y ahí podríamos enlistar entonces todas las oportunidades que se podrían presentar a partir de la implementación de ese cambio. Recuerden que el objetivo principal de este aplicativo es poder evaluar si hay riesgos no identificados o peligros no identificados y riesgos evaluados, pues poder evaluarlos y mitigarlos antes de la implementación. ¿Qué recursos se requieren? Bueno, aquí lo voy a poner un poco más rápido. Entonces aquí, por ejemplo, presupuesto para la adquisición, ¿cierto? Presupuesto para la adquisición de la maquinaria y ampliación de bodegas. ¿Listo? Y necesitamos recursos de formar al personal, ¿no? Necesitamos formar al personal a operar los montacargas, por ejemplo. Y así todos los recursos que requerimos, ¿vale? ¿Es un cambio de emergencia? No, es un cambio planificado. Recuerda que tenemos la posibilidad también de evaluar cambios que sean, pues, que sean de prioridad alta para evaluarlos por la necesidad de emergencia. En este caso, pues no es una necesidad de emergencia, y vamos entonces a crear esa identificación del cambio. Bien, entonces vamos a determinar entonces si es factible. Este aplicativo les va a permitir a ustedes evaluar la factibilidad de implementar o no, ¿vale? Entonces aquí la idea es que en conjunto, en su organización, las personas que toman la decisión frente a esto, pues hayan analizado todos los elementos antes de implementar el cambio. Venga, se generan unos riesgos nuevos, entonces venga, vamos a la aplicación de gestión de riesgos, que pues no vamos a profundizar el día de hoy. Venga, analizamos esos riesgos previamente identificados en la matriz de ISO 45001 y verifiquemos si en primera medida está identificado los peligros. Entonces, venga, revisamos en nuestra matriz. Lo voy a hacer un poco rápido para no profundizar en este aplicativo, pero aquí ustedes tendrían la posibilidad de verificar de todas las matrices que tienen, de las matrices, perdón, vigentes del periodo actual, pues verificar si los elementos, por ejemplo, de manipulación de mercancía como targargas ya se encuentra identificado. En caso de que no se encuentre identificado, pues la idea es que en conjunto con la gestión del cambio que estamos evaluando si es factible o no, pues tengamos todas las medidas preventivas definidas, ¿vale? Aquí, ¿qué podrían hacer, por ejemplo, de esta evaluación de riesgo? Sobre los controles que se deben implementar, pues no sé, habría que hacer un programa de formación específico para el personal, por ejemplo. Habría que hacer un programa de control operacional que se llame control de manejo de montacargas para ahí planificar cuáles son los requisitos del montacarguista, etcétera. Entonces, una vez se definan todas esas variables que pueden llevar a definir si se implementa o no ese cambio, vamos a determinar que sí es aprobado, ¿vale? Está aprobado el cambio, ok, ejecutemos, ok, proceder al cambio, y de esa manera entonces vamos a poder en una tercera etapa de este aplicativo de gestión del cambio poder definir cuáles son las acciones necesarias para poder llevar a este cambio, a la implementación de ese cambio sin afectar la seguridad y salud del trabajo, o pues minimizarlo a un nivel de riesgo aceptable para la organización. Entonces aquí vamos a poder definir tareas para los diferentes responsables, y aquí, por ejemplo, vamos a asignar a alguien para que por favor definir el programa de formaciones, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a plantear unas fechas específicas para cumplir ese objetivo y vamos a asignar los responsables de ejecutar ese plan de formación. Esto como seguimiento dentro de la plataforma, ¿no? Para la implementación del cambio. Recuerden que todas estas actividades son las que van a permitir lograr ejecutar el cambio sin impactar de una manera significativa la seguridad y salud de los trabajadores. Aquí, por ejemplo, otra tarea podría ser actualizar el perfil de cargo, ¿vale? De acuerdo a la competencia que nos mencionaba Julio, actualizar el perfil de cargos de montacarguistas, pues para definir cuáles son los elementos, ¿cierto? A tener en cuenta para poder tener un montacarguista que sea competente para la operación. Aquí vamos a poner también fechas de programación. Recuerden que la plataforma o el software mejor va a poder definir al responsable de ejecutar las actividades, pues que tiene una tarea pendiente por ejecutar, ¿vale? Se le va a notificar por correo electrónico y asimismo se va a poder recordar o hacer recordatorios a las personas responsables que tienen que ejecutar una tarea dentro de la plataforma, ¿vale? Para que hagamos seguimiento de estas tareas que derivan de la implementación de un cambio. Aquí, por ejemplo, habría que definir, Julio, de acuerdo a lo que usted me planteaba, en el caso, definir el programa de Juguemos Serios, ¿no? Eso también es un conjunto
de actividades que tenemos que hacerle seguimiento. Julio planteaba una serie de elementos para poder generar conciencia, que hay que generar unos bonos para las personas que presenten menos accidentalidad, ¿vale? Entonces, ese tipo de tareas también deben de estar planificadas dentro de nuestro sistema de gestión. Entonces, hay que definir el programa de Juguemos Juntos y también tendremos que definir una serie de actividades con su respectivo responsable para poder ejecutarlo, ¿vale? Yo aquí lo estoy programando al mismo responsable, pero recuerden que es a las personas directamente de la organización. Esto es a manera didáctica de ejercicio. Ustedes programarán las fechas, obviamente, y las actividades correspondientes. Bien, una vez definamos entonces todas las tareas de gestión del cambio, ¿vale? Que debemos implementar para este cambio propuesto por Julio en el ejercicio práctico, pues vamos a empezar a utilizar o a gestionarlo a través de los elementos del sistema de gestión. Entonces vamos a, por ejemplo, a definir la actualización del perfil de cargos de los montacarguistas, ¿vale? Aquí podrían haber muchas actividades más, ¿vale? Muchas actividades más. Aquí podemos programar todas las actividades necesarias para implementar este cambio, pero pues a manera didáctica vamos a suponer que están todas y las vamos a ir ejecutando. Bien, entonces vamos a ir a una aplicación que nos permite gestionar nuestro recurso humano, el primer recurso que nos mencionaba Julio, que es nuestra estructura organizativa. En esta aplicación de estructura organizativa, yo voy a tener disponible todo mi recurso humano de la organización. Y el espíritu de esta aplicación, además de tener esa información, es que también me sirva para poder definir los perfiles necesarios para asumir los diferentes cargos de la organización. Entonces, como primera medida, vamos a ir a una opción de cargos y en esta opción vamos a definir el perfil del cargo de montacarguista, ¿vale? Es un cargo nuevo dentro de la organización y vamos a definir cuáles son las competencias necesarias para asumir ese cargo, para poder empezar a promover personas dentro de la organización o es decir, promoverlas una vez sean competentes para asumir el cargo o pues buscar nuevas personas, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio como si fuéramos a promover personas dentro de la organización. Entonces vamos a crear el cargo, por ejemplo, montacarguista, ¿vale? Es un cargo nuevo dentro de la organización que necesitamos para asumir este cambio, ¿vale? Vamos a hacer una identificación del cargo. Vamos a determinar aquí cuáles son sus funciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, operar o, bueno, vamos a poner el ejemplo lo más práctico posible. Esto, eh, operar los equipos montacargas para la distribución de medicamentos, ¿vale? Aquí vamos a poder definir esas funciones dentro de su perfil de cargo. Aquí vamos a poder enumerarlas. Siguiente función, inspeccionar, por ejemplo, los equipos montacargas antes, durante y después de la operación, garantizando las condiciones de seguridad mínimas, ¿vale? Aquí estamos definiendo el perfil del cargo que necesitamos para asumir este nuevo rol, ¿vale? De seguridad mínimas. Bien, y ahí vamos a poder entonces listar todas las funciones de este perfil de cargo. ¿Qué educación indispensable necesitamos? ¿O qué formación indispensable? Entonces aquí, por ejemplo, ustedes definen la educación mínima que va a tener este cargo. Entonces, no sé, aquí técnico, ¿vale? Técnico, o puede ser bachiller, o puede ser tecnólogo, lo que ustedes hayan definido eh, dentro de su organización para asumir este cargo. ¿Qué educación deseable es? Vamos a poner aquí que sea, no sé, que tenga conocimientos o formación en mantenimiento de montacargas, por poner un ejemplo cualquiera, montacargas. ¿Qué formación indispensable necesitamos? Y es aquí donde ustedes internamente como responsables del sistema de gestión, dentro de la gestión del cambio que acabamos de hacer, deben validar qué se necesita para que el personal que asuma el cargo de montacarguista sea competente para desempeñar ese cargo. ¿Qué lo va a complementar? Pues su educación indispensable y su formación indispensable. En este caso, por ejemplo, que tenga curso de manejo seguro de montacargas. Manejo seguro de montacargas, ¿vale? Es indispensable que lo tenga porque necesito que con ese curso me validen que la persona es competente. Necesito curso de trabajo en alturas, ¿vale? ¿Eso de dónde sale? ¿De dónde sale esta definición de formación indispensable?
de la evaluación de riesgos que definimos de qué elementos o qué peligros identificados van a generar nuevos riesgos en la organización. Entre estos, pues, obviamente, al trabajar en montacargas, pues va a ser necesario trabajar en alturas y derivado de esa evaluación del riesgo, necesitamos que para mitigar el riesgo, pues la persona sea competente en ese curso de manejo de trabajo en alturas. Necesito que la persona tenga curso de rescate en alturas, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué pasa si esa persona, y eso nace de la evaluación de riesgos y de gestión del cambio, qué pasa si una persona por allá arriba se me queda atrapada, ¿cierto? Curso de rescate en alturas. Y ahí vamos a poder definir entonces todas las elementos para definir este perfil de cargo. Yo lo estoy haciendo de una manera muy eh, didáctica, ¿vale? Pero obviamente estos elementos para definirlos provienen de muchos elementos más. Ya vimos la identificación y evaluación de riesgos es una fuente clave, ¿vale? Pero también, por ejemplo, la matriz de requisitos legales, hay una normatividad en alturas que debo cumplir. Entonces, de ahí tengo que definir esos cursos, qué elementos deben contener. Y aquí vamos entonces a poder definir esa formación. ¿Qué formación deseable debemos tener? ¿Qué capacitación de indispensable? ¿Qué capacitación deseable? Experiencia indispensable. Por ejemplo, aquí mínimo 3 años de manejo de montacargas, por ejemplo. Entonces aquí empezamos a definir entonces a partir de estos perfiles del cargo, qué es lo que la organización necesita para poder asumir esta responsabilidad de manejar un montacarguista. Esto mismo deberían hacerlo entonces con las personas de logística nuevas, ¿no? Las personas supervisoras de logística. Esas personas, por ejemplo, si es un nuevo cargo o un rol dentro de la organización, porque también pueden ser roles, no necesariamente deben ser cargos nuevos, puede que ya haya un supervisor de bodega que asuma el rol de supervisión de montacarguistas, por ejemplo. Entonces, esas personas también se le van a tener que definir cuáles son sus competencias. Ah, que tiene que tener no curso de alturas o curso de alturas más curso de supervisor de trabajo en alturas. Entonces, de estos elementos empezamos a definir para el recurso humano, Julio y asistentes, pues cuáles son los elementos para que sean competentes. Bien, entonces, en ese sentido, una vez tengamos definido ese perfil, pues también dentro de las personas que van a asumir ese cargo, por ejemplo, cualquiera, esta persona que esté aquí, supongamos que está acá, si esa persona ya cumple con las competencias para hacerlo, pues aquí la persona también vamos a poder definir cuáles son los elementos que verifican que efectivamente cumple con esa función. Entonces aquí, por ejemplo, qué educación tiene la persona contratada, qué formación tiene, qué experiencia tiene, qué habilidades tiene y otra información. Aquí podríamos también definir, por ejemplo, qué autoridad tiene dentro del sistema de gestión, lo que nos decía Julio, de tener los trabajos si se considera una situación que pueda generar un accidente, tiene la autoridad para detener los trabajos. Bien, entonces ahí hemos definido, Julio, el primer elemento, ¿no? La gestión organizacional. Yo le agradezco de pronto si hay dudas de los asistentes a medida que yo vaya mostrando el ejercicio, pues usted me la traslade si tiene alguna pregunta que considere necesaria aclararla para todo el público. Bien, entonces, una vez definido ese elemento de los perfiles de cargo para los recursos que necesitamos, vimos que entonces necesitamos formar a las personas en unos ciertos elementos, ¿no? Curso de trabajo en alturas, curso de manejo de seguro de montacargas, y pues tenemos que controlar dentro de nuestro control operacional, pues que efectivamente programemos esas actividades de formación y las ejecutemos. Bien, el primer elemento que vamos a hacer, a ver, en la plataforma para desarrollar ese punto, es la aplicación de control operacional. Esta aplicación de control operacional lo que les va a permitir, por ejemplo, por periodo, es poder definir su programa de capacitaciones. Y en ese programa de capacitaciones vamos a incluir esas capacitaciones o esas formaciones de curso de trabajo en alturas, ¿vale? Curso de manejo seguro de montacargas. También podríamos tener otros programas como el programa de gestión de alturas, poder programar inspecciones para esas actividades, inspecciones de montacargas, ¿vale? Podríamos tener otros programas asociados a esta nueva actividad o este nuevo cambio que me está impactando dentro de mi organización. Pero en ese sentido vamos a enfocarnos específicamente en un programa de capacitaciones que ustedes van a poder crear dentro de la plataforma con todas las actividades de formación a cargo del responsable de hacer seguimiento y ejecución de esas actividades de formación. Entonces aquí vamos a programar, por ejemplo, Julio, ¿vale? Vamos a programar una tarea de formación que se llame curso,
formación para montacarguistas o para futuros montacarguistas, ¿vale? Suponiendo que vamos a ascender personas, ¿no? Para futuros montacarguistas en manejo seguro de montacargas. ¿Ven? Esa es la actividad de formación que vamos a programar dentro de la plataforma. Una pequeña descripción de la actividad. Aquí podríamos, por ejemplo, poner qué condiciones se deben tener para ejecutar este curso, con qué proveedor, etcétera. Bien, vamos a programarla entonces a suponer, perdón, que la vamos a ejecutar para el mes de marzo. ¿Vale? Vamos a ejecutarla, a programarla durante el mes de marzo como tareas de programa de capacitación. Y aquí vamos a definir el responsable de ejecutarla, es decir, quién es la persona dentro de la organización con la responsabilidad de gestionar todos los recursos necesarios para que esa formación para futuros montacarguistas se lleve a cabo. Ah, que tiene que conseguir el proveedor, que tiene que conseguir el espacio, que tiene que coordinar con los responsables de la bodega cuándo sería adecuado gestionar este curso, todo lo que implique la logística y desarrollo de la actividad. Este es el responsable que se define aquí. ¿Para qué? Para que este responsable pues le llegue la actividad a su correo electrónico y tenga que programarse para poder gestionarla, ¿vale? Las actividades de los programas de gestión pues hacen parte del programa de gestión, en este caso el programa de capacitaciones. Y a medida que se vayan ejecutando las actividades, pues la plataforma está en la capacidad de ir mostrando cuál es el avance esperado a la fecha, de acuerdo a las fechas de programación, cuánto es el avance, cuál es el avance real a la fecha y qué porcentaje de cumplimiento de esas actividades tenemos. Bien, ahora, aquí programamos todas las actividades, Julio, ¿vale? No sé si para los asistentes es claro que si tenemos un derivado de esa evaluación de riesgos y de la gestión del cambio, nos sale que como control tenemos que implementar un programa de trabajo seguro en alturas, pues podremos programar mi programa de trabajo seguro en alturas con todas sus actividades. El programa de manejo seguro de montacargas para controlar ahí las actividades de montacargas también lo podemos crear. Pero aquí estamos hablando del programa específicamente de formación para volver a las personas competentes. No sé hasta ahí, Julio, si tengamos alguna pregunta, alguna duda. De momento, de parte de los asistentes, no, Juan Pablo, así que no, no hay inconveniente. Puedes continuar. Bien, perfecto. Voy a quitar aquí mi cámara. Creo que mi cámara está haciendo estorbo aquí la presentación. Bien, entonces en este sentido, ahora, una vez definido estas actividades planificadas, pues tenemos otra aplicación, Julio, que se llama capacitación, que nos va a permitir hacer el control de la formación, ¿vale? El control de la formación. ¿El control en qué sentido? Controlar, por ejemplo, cuál va a ser el proveedor con el que vamos a hacer la formación, cuáles son las personas que deben asistir a la formación, cuándo van a asistir, convocarlas a esa formación. Entonces, este aplicativo me va a permitir en coherencia con la actividad programada que vimos en el programa de capacitaciones, pues poder hacer el control de la ejecución. Entonces aquí vamos a programar esa actividad em, esa actividad de formación. Entonces vamos aquí, ¿cuándo va a ser la fecha de la formación? Dijimos que era una fecha en marzo, ¿no? Entonces vamos ahora sí a poner la fecha específica, ya una vez conseguido el proveedor, todos los elementos. ¿Qué procesos, por ejemplo, deben asistir? El proceso logístico. Y eso proviene del mapa de procesos, que es otra aplicación que tenemos definida dentro de la plataforma. ¿Quién es el personal asistente a esta formación? El personal de logística, por ejemplo, ¿vale? En la solicitud de la formación, ¿qué formación es? ¿Qué tipo de formación es? ¿Qué prioridad es? ¿Deseable, importante, urgente? Para mí es muy importante. Digamos, todavía estamos dentro del plazo, no sería urgente, para mí sería importante. ¿Qué tipo de formación es? ¿Es una charla, un curso, un diplomado, otra, un seminario, talleres? Para mí es un curso. Nombre de la actividad formativa, entonces curso de manejo seguro de montacargas. Bien, perfecto. Montacargas. Bien. Objetivo de la formación, formar al personal auxiliar, por ejemplo, al personal auxiliar en las competencias mínimas
¿cierto? Mínimas para el manejo seguro de montacargas. Bien, ¿cuánto dura? Vamos a decir que dura, no sé, 8 horas. Modalidad, ¿qué modalidad es? ¿Presencial o virtual? Entonces, presencial. Cantidad de empleados, vamos a poner que son 10 empleados. ¿Dirigido a quién? A auxiliares logísticos. Bien, aquí vamos a poder poner la información del proveedor. Entonces, aquí, por ejemplo, cursos de montacargas SA, ¿cierto? O montacargas SA. ¿Listo? Como manera informativa, el número de contacto del email, ¿vale? Del proveedor y el costo, ¿vale? Pues si quieren llevar un costo también de cuánto están costando estas actividades. De todas formas, en la aplicación de control operacional que vimos al inicio, podemos llevar el control del costo aquí o también si quisiéramos llevar el costo en el programa de control operacional, aquí les mostré un ejemplo de que podríamos tener el avance de cumplimiento de ese programa de control operacional, ¿cierto? Del programa de capacitaciones, el porcentaje de cumplimiento, pero si quisiéramos tener elementos como, por ejemplo, qué presupuesto asignado tenemos para las formaciones y cuánto de ello se ha ido ejecutando, a medida que vayamos ejecutando las formaciones, también lo vamos a poder hacer. Si quisiéramos, por ejemplo, llevar el tiempo de las formaciones, aquí también lo vamos a poder llevar, ¿bien? Entonces, ¿cómo se va a medir la eficacia luego de esto? Entonces, vamos a suponer acá que una evaluación de conocimiento, ¿vale? Vamos a poner aquí que es una evaluación de conocimientos, la forma de evaluar si ha sido eficaz, ¿vale? Evaluación de conocimientos, ¿listo? Y digamos que en esta primera etapa tenemos la información global o general de la formación, ¿vale? Aquí tenemos la información de la formación que vamos a controlar. Posteriormente, en una segunda etapa, si es necesario, pues alguien aprobará si, por ejemplo, la fecha está ya coordinada y está definida, es decir, ya aquí dijimos que la fecha era el 14 de marzo, entonces vamos a aprobar si esa fecha es correcta o no. Un responsable con el nivel de responsabilidad dentro de la organización determinará si esto está aprobado o no. En caso de que no, pues se tendrán que hacer los ajustes correspondientes. Entonces, si está aprobada, entonces las observaciones aquí, por ejemplo, proceder con la formación. Aquí se me habilitaron otros elementos y aquí vamos a, por ejemplo, si no estaba aprobada por el proveedor, pues sugerimos otro proveedor, ¿vale? ¿Qué tipo de facilitador es? Si externo o interno. El mes de la realización aprobada sería entonces en marzo. El costo aprobado, ¿vale? El costo aprobado y pues las observaciones. Si quisiéramos adjuntar documentos de evidencia de esta aprobación, lo podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué evidencias podríamos tener aquí? La contratación del proveedor, ¿vale? Eh, la autorización por parte del jefe de las personas a formar, todo lo que sea como parte de la autorización, lo vamos a poder adjuntar aquí para que nos quede dentro de la propuesta de esta formación. Bien, entonces vamos a darle aquí a aceptar, a completar. Y lo que vamos a hacer es entonces hacer la convocatoria y el desarrollo de la formación. Recuerden que este aplicativo me permite entonces, derivado de la planificación de la formación, poder hacer una convocatoria además y un desarrollo de esta formación. Entonces, en esta actividad vamos, o en esta tarea mejor, la persona responsable lo que va a hacer es citar a las personas que necesiten o que requieran, ¿cierto?, asistir a esta formación. Entonces, aquí, ¿cuál es la capacitación? Formación de trabajo seguro en alturas. Esa es la formación. ¿Cuándo se va a hacer? Dijimos que la aprobación quedaba entonces para el 14 de marzo y aquí vamos a poner que ese día deben asistir a la formación, 14 de marzo. Hora de la capacitación, 8 de la mañana. Lugar, sala de capacitaciones, por ejemplo. Duración, duraba 8 horas y aquí vamos a poner entonces todas las personas que deben asistir a esta formación. Esta persona, esta persona, esta persona, todas las personas de la organización. Ustedes pueden hacer una búsqueda por nombres o por números de identificación para asistir. ¿Para qué va a funcionar esto? Para que ustedes desde la misma plataforma y haciendo coherencia a lo que nos indicaba Julio de la matriz de comunicaciones, aquí vamos a emitir la primera comunicación, vamos a convocar desde la plataforma a estas personas para que asistan a esta formación. Entonces, al momento de yo darle a aceptar, la plataforma emitirá una notificación a las personas que fueron citadas,
diciéndoles pues la información que acabamos de colocar. Aquí, por ejemplo, nos dice, aquí nos llegó ya una convocatoria, ¿vale? Aquí nos dice, estimado, nos permitimos convocarlo a la formación. Bueno, aquí debería salir el nombre de la formación, que tendrá lugar el 14 de marzo, la cual será impartida, y aquí saldrá la persona que deba gestionar o que va a impartir esa formación. El mensaje es personalizable, es decir, ustedes van a poder definir aquí lo que ustedes necesiten. En este caso es un mensaje estándar que me dice que ha sido citado y aquí ya se emitió una notificación. ¿A quién? A las personas responsables, perdón, a las personas responsables de, no estaban viendo mi correo, perdón, un segundo, yo lo muestro, un momento, para que ustedes vean el, el ejercicio completo. Bien, aquí les voy a mostrar el correo que se emitió desde la plataforma. Entonces aquí, Julio me confirma si está viendo mi correo, si es tan amable, sí. Sí, deben estar viendo, sí, bien, Sí, gracias. Entonces aquí, ese es el correo que se emite desde la convocatoria, es decir, nos permitimos convocarlo a la formación que se impartirá el día tal. Este mensaje, como les decía, es personalizable y esto le llegará a las personas que fueron convocadas a la formación, es decir, a estas personas que dijimos que deben asistir. Bien, entonces aquí vamos a tener la información de las personas, todo lo que debe eh, hacer. Entonces, al momento de ejecutar la formación, pues vamos a hacer un control de asistencia de la formación, ¿cierto? Vamos a ver si esta persona asistió o no asistió. Por ahora solo la asistencia, porque recuerden que falta hacer la evaluación de eficacia, que dijimos que era el mecanismo para evaluar si fue eficaz o no. Entonces, una vez se ejecute la formación, esto lo vamos a poder hacer de manera masiva o de manera manual. Cada una de las personas vamos a hacer control de asistencia. Entonces vamos a ingresar a esta persona y vamos a buscar realizar el comentario. ¿Asistió o no asistió? Sí, asistió, ¿vale? Asistió. Y aquí si ustedes quisieran podrían adjuntar el certificado, ¿vale? El certificado de esa formación a esa persona, ¿bien? Asistió, sí o no, ¿vale? ¿Qué oportunidad de mejora detectó en la formación? No sé, que sea más tarde, por ejemplo, una oportunidad de mejora. Y toda esa información va a quedar registrada dentro del control de la formación. Y aquí, a través de estos estados, vamos a indicar si esta persona asistió o no. Aquí hay diferentes estados, por ejemplo. Rechazada podría ser que la persona fue citada, pero no asistió por alguna razón. Cancelada, no sé, la persona estaba incapacitada, por ejemplo, y no pudo asistir. Y las personas cerradas, pues son las personas que fueron citadas y asistieron a la formación. Bien, y de esa manera entonces vamos a poder hacer el control de asistencia de esa formación. Bien, vamos a poder hacer ese control de asistencia por cada una de ellas. Esto es muy interesante porque si vamos a la aplicación de gestión de la organización, que es donde tenemos al inicio empezamos viendo el recurso humano, vamos a poder verificar directamente en la plataforma, por ejemplo, esta persona, aquí tenemos qué cargo es, ¿vale? Y vamos a poder controlar qué procesos de formación ha tenido a lo largo del tiempo en la organización. Entonces, fíjense que aquí tiene un curso de trabajo en alturas programado para el 31 de marzo. Esta información, ¿de dónde proviene? Del aplicativo de formación que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, bueno, yo coloqué aquí formación de trabajo en alturas, aquí me aparece formación de trabajo en alturas, esta persona asistió. Y desde aquí, si ustedes quisieran poder ver los, eh, los, eh, los certificados que se generaron, desde aquí lo vamos a poder generar, ¿vale? Aquí, desde aquí vamos a poder generar esa visualización y control de esa asistencia a esa formación. Bien, entonces hasta aquí sería como el control de esa formación. Obviamente, vamos a ir a la aplicación de control operacional y una vez ejecutemos la actividad de formación que habíamos planteado, pues la persona responsable va a definir que ya se ejecutó esa formación. Aquí vamos a poder aquí colocar una nueva actividad y aquí la persona va a decir, ok, actividad ejecutada de formación, ¿cierto? La actividad bajo mi responsabilidad ya fue ejecutada. ¿Vale? Aquí, perdón, aquí estoy haciéndolo mal, discúlpenme. Acá, vamos a generar una nueva actividad. Vamos a colocar aquí, ok, actividad desarrollada, actividad de formación desarrollada. Cuando la ejecuté, vamos a suponer que estamos en el futuro, 14 de marzo, y vamos a seleccionar las evidencias, ¿vale? Las evidencias de esa formación.
como formación. Entonces, por ejemplo, el listado de asistencia lo vamos a poder cargar aquí, ¿cierto? Como parte de mi gestión. Y aquí vamos a decir que está completada. Aquí, como les decía, si ustedes quisieran controlar desde aquí eh, el tiempo invertido o el costo de la formación, también lo vamos a poder controlar desde aquí, ¿vale? Y de esa manera, entonces, nuestro programa de control operacional de formación, pues va a ir teniendo un porcentaje de cumplimiento ejecutado a la fecha. Aquí también, por ejemplo, eh, tenemos un cumplimiento del 99.45. Bien, ahora, ¿qué pasa con la eficacia de la formación? Que es un elemento eh, necesario para evaluar si esa formación fue adecuada o no. Pues nosotros tenemos una aplicación, Julio y Asistente, que se llama Encuestas, y en la aplicación de encuestas ustedes van a tener la posibilidad de configurar todas las encuestas que ustedes necesiten, que les servirá como formatos de evaluación también. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una evaluación de conocimientos y aquí tenemos a manera de ejercicio una evaluación o una encuesta de formación de la evaluación de los conocimientos, en este caso de trabajo en alturas, y ustedes las configuran a su necesidad, ¿bien? A lo que ustedes definan dentro de su organización. Las encuestas acá, ustedes las van a poder enviar de manera anónima, ¿vale? O de manera personalizada. ¿Para qué? Para que pues si es anónima, ustedes no sepan quién respondió qué. Por ejemplo, una encuesta de clima laboral, si ustedes no quieren saber quién contestó qué, lo pueden hacer de esa manera. O personal, para que cuando me envíen la encuesta a mí desde la misma plataforma, yo responda y ustedes automáticamente puedan saber quién fue la persona que contestó. Eso se puede hacer de manera automática. Entonces aquí he preparado esta encuesta que es muy básica, ¿vale? Pero que va a permitir valorar los conocimientos. ¿Quién es el trabajador que está contestando esta encuesta? Estamos valorando la evaluación de conocimientos de trabajo en alturas. ¿Qué cargo tengo dentro de la organización? Vamos a poner aquí auxiliar de infraestructura. La fecha que estoy diligenciando. Recuerden que todo esto es didáctico, ¿no? Ustedes la definen como ustedes la necesiten. Generalidades del trabajo en altura. Responda a las siguientes preguntas marcando la opción correcta, completando según corresponda. Según la normativa, a partir de qué altura es un trabajo didáctico, una evaluación didáctica, y aquí la idea es que ustedes la respondan, ¿vale? ¿Cuál es la principal norma regulatoria? ¿Cuáles de las siguientes actividades se consideran trabajo en altura? Marque todas las correctas. Entonces, este, por ejemplo, este, trabajo en andamios, este no, por ejemplo. ¿Qué identificación de riesgos cuáles son los principales riesgos asociados al trabajo? Entonces, esto obviamente la evaluación será definida con base a la temática del curso que estábamos asistiendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, los principales riesgos es caída de objetos. Este no, este tampoco. Estoy respondiendo a la evaluación. ¿Qué tipo de protección individual se necesita? Arnés, casco, las gafas de sol no creo, líneas de vida, por ejemplo. ¿Cuál es el sistema más seguro para evitar caídas de trabajo en altura? Entonces aquí, por ejemplo, uso de barandas y sistemas, ¿vale? Esta es la evaluación de conocimiento, recuerden, de manera didáctica, ¿vale? Entonces, antes de iniciar un trabajo en alturas, ¿qué procedimiento es obligatorio? Entonces, realizar una evaluación. ¿Quién es responsable de verificar los equipos? Ah, no sé, solo el supervisor, voy a poner este incorrecto. En caso de detectar una condición de seguridad, entonces aquí vamos respondiendo todas las, todas las preguntas que ustedes hayan definido para evaluar la eficacia. Recuerden que esta evaluación se puede enviar de manera personalizada a la persona que debía asistir a la formación para que automáticamente ustedes sepan cuando la persona conteste quién fue la persona que contestó. Bien. ¿Cuáles son los que debe incluir un plan de rescate? Vamos a poner aquí esta y esta, por poner un ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos la posibilidad, si la persona está respondiendo desde un navegador o desde una tablet, por ejemplo, ustedes pueden aquí recolectar la firma de esa formación, de esa evaluación. Entonces la persona aquí va a responder la encuesta y ustedes lo que van a hacer posterior a recibir esa ejecución de esas encuestas, pues es valorar ya sea individualmente. Aquí vamos a tener el listado de todas las encuestas. Aquí, como es anónima, no sé quién fue la persona que contestó, pero si fuera personal, sabría quién fue la que la contestó. Y aquí podríamos ver individualmente cómo respondió esta persona, ¿vale? Aquí tenemos su encuesta y podríamos imprimirla y adjuntarla a su hoja de vida como parte del proceso de formación. Eso individualmente, pero también vamos a tener la posibilidad, perdón, de tener un consolidado del conjunto de respuestas de esta evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí el promedio de calificación fue de 1.1, ¿vale? Entonces, esta persona se rajó, por ejemplo. ¿Cuántas personas lo han hecho? Y esto me va a permitir entonces, por un total de grupos de preguntas y por preguntas, tener la estadística de cuántas personas contestaron correctamente, cuántas personas contestaron cada una de las preguntas y así de manera global de la formación. Esto les permitirá a ustedes tener
la información global si fue eficaz o no, con base a esos conocimientos, ¿verdad? Poder hacer esa, esa, esa comparativa global. Ahora, también vamos a poder ver las estadísticas eh, de, a ver, ¿dónde está? Aquí, perdón. Aquí vamos a ver estadísticas generales. Bueno, ya vimos las estadísticas generales y tendríamos la posibilidad de las estadísticas, como vimos, también individualmente, ¿vale? Es decir, poder también saber individualmente si fue una persona en particular la que no em, pasó o aprobó esa formación, pues poder hacer los correctivos correspondientes. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos la información de competencia que nos mencionaba Julio sobre el ejercicio práctico que estábamos haciendo. Bien, ahora nos plantea Julio que como parte de las estrategias para hacer tomar conciencia a las personas de este nuevo cambio dentro de la organización, pues podríamos crear nuestro programa, recuerden, programa de capacitación de Juguemos Serios, ¿se acuerdan? De, eh, programa de gestión de Juguemos Serios, ¿vale? Porque aquí también tenemos que hacer una serie de actividades y tenemos que programarlas con una serie de responsables. Entonces aquí vamos a poder tener entonces la posibilidad desde el aplicativo de control operacional, pues poder planificar también. ¿Cuál es el objetivo? Generar conciencia, ¿cierto? Generar conciencia de la seguridad y salud en el trabajo. Bien, aquí vamos a revisar la información y quién sería el responsable de hacer seguimiento de este programa, ¿cierto? ¿Quién es la persona a la que vamos a encargar para eso, ¿cierto? Y aquí entonces tendríamos nuestro programa de Juguemos Seguro, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro programa de Juguemos Seguros y aquí podríamos entonces, al igual que hicimos con el programa de formaciones, pues poder planificar todas las tareas que tenemos que hacer para hacer seguimiento de ejecución de estas actividades que proponía Julio en el ejemplo, ¿no? Un programa que nos permita generar conciencia dentro de la organización. Bien. ¿Y cómo verificamos si efectivamente estamos generando conciencia? Bueno, podríamos generar, por ejemplo, un indicador inicial dentro de nuestra aplicación de indicadores que nos permita, por ejemplo, evaluar la eficacia de la formación, ¿vale? ¿Con base a qué? Con base a la información que tuvimos en la encuesta. Y aquí ustedes van a poder configurar los indicadores que ustedes necesiten, ¿vale? Los indicadores que ustedes necesiten definir para ir haciendo seguimiento de la medición, en este caso, de la eficacia de las formaciones. Y además, para nuestros clientes de Plan L, pues vamos a tener la posibilidad de tener una aplicación como Business Intelligence que les va a poder servir para poder hacer seguimiento de la eficacia de esas estrategias para generar conciencia. ¿Cómo vamos a poder verificar aquí? Por ejemplo, podríamos hacer una comparativa, ¿cierto? Permítanme que cargue y ya vamos a hacer, aquí tenemos diferentes gráficas, me voy a enfocar a incidentes y podríamos hacer una comparativa entre un periodo y otro, ¿cierto? Aquí, bueno, tengo solamente 2024, pero podríamos hacer una comparativa entre un año y otro. Y esa comparativa, por ejemplo, vamos a poder decir, venga, ¿cuántos accidentes o incidentes derivados con gestión de montacarguistas, por ejemplo, se me generaron en el año anterior frente a este año que hice unas actividades de toma de conciencia? Ah, no sé, se me generaron 44 incidentes en el año anterior y en este año llevo 5. Bueno, haciendo una proporción, estaríamos generando conciencia, ¿cierto? Y aquí vamos a poder hacer un análisis de la información para poder definir, venga, y cuáles siguen siendo las partes del cuerpo, por ejemplo, que más generaron accidentes, por ejemplo. Ah, no, abdomen, pero ninguna relacionada con montacarguistas. Ah, bueno, entonces estamos generando una información relevante para que se verifique a partir de estas gráficas de Business Intelligence si efectivamente hay conciencia o no, o las estrategias mejor están generando conciencia en las personas de la organización. Bien, ahora bien, Julio, usted mencionaba también que es importante generar comunicaciones o que se debía actualizar la matriz de comunicaciones dentro del sistema de gestión. Ya hemos venido viendo en todo el ejercicio que la plataforma en sí emite notificaciones en cualquier sentido, ¿cierto? Hemos visto que a partir de la formación a los participantes se les citó, las personas que tengan la responsabilidad de ejecutar las tareas de formación también salen comunicaciones, pero específicamente tenemos una aplicación de matriz de comunicación que ustedes pueden, una vez aplicado el cambio, pues poder eh,
notificar a las personas que ustedes consideren las información relevante. En este caso, por ejemplo, la aplicación de este cambio. Entonces aquí, por ejemplo, en logística, vamos a comunicar a talento humano que tuvimos una adquisición de una nueva maquinaria. ¿A quién le debemos comunicar? ¿Cada cuánto hay que comunicarle? Y aquí tenemos entonces todo el resumen de la matriz de comunicación. Aquí podríamos incluir, por ejemplo, eh, el, el- la notificación de poder definir que personas son necesarias ahora formar en curso de trabajo en alturas y en curso de manejo seguro de montacargas, elementos como eso. Posteriormente, una vez definida esa matriz de comunicaciones que actualizaremos con este cambio, pues vamos a definir si está aprobado alguien con la responsabilidad en la plataforma, definirá si aprueba o no que se comunique este cambio y aquí a partir de una divulgación vamos a poder notificar a todas las personas que ustedes requieran dentro de la organización, aquí me aparecerá el listado de todas las personas, pues esta comunicación desde el sistema de gestión y aquí vamos a poder entonces, a partir de esta fase, poder comunicar esa matriz de riesgos. Bien, verdad, esa matriz de comunicación, disculpen, matriz de riesgos no. Bien, entonces aquí también tenemos la posibilidad a partir de este aplicativo, pues poder controlar cuáles son los elementos a comunicar inicialmente a partir de esta matriz, pero también a qué personas inmediatamente les vamos a comunicar. Bien, también vimos con Julio dentro del ejercicio que es importante también eh, controlar la documentación, ¿verdad? Es decir, necesitamos para todo este proceso poder definir cuál es el procedimiento a seguir para para el manejo seguro de montacargas. Definimos las actividades en un programa de control operacional, definimos en la matriz de comunicaciones que vamos a implementar este cambio, ¿cierto? Capacitamos al personal, ¿vale? Pero todos esos elementos que hacen parte de la planificación, pues lo tenemos que plasmar en un procedimiento para que aseguremos que lo definido para implementar este cambio, pues siga aplicándose en el tiempo y esos controles establecidos como las formaciones pues se sigan manteniendo en el tiempo. Ahora, ¿qué características deba tener la formación? No sé, mínimo 8 horas, por ejemplo. Ah, bueno, entonces todos esos elementos que deben ser mantenidos en el tiempo, pues deben ser establecidos a través de un documento. Para eso entonces nosotros tenemos una aplicación que nos permite, que se llama gestor documental, que nos permite en ese sentido poder controlar la documentación. Y aquí ustedes van a poder armar a través de una estructura que ustedes quieran de carpetas, poder establecer qué tipo de documento, por ejemplo, es el que vamos a crear. Entonces vamos a crear, por ejemplo, un procedimiento. Podría ser un manual, una política, un formato. Recuerden que ustedes establecen esto como ustedes quieran. Pero yo voy a crear un procedimiento. Bien, podrían establecer las tipologías de documentos, por ejemplo, por proceso. Esto sería un procedimiento de logística, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, específicamente se encontrará en la carpeta procedimientos de logística. Y entonces aquí las personas con su responsabilidad definida van a poder crear el documento. Esta responsabilidad la definen ustedes. ¿Quiénes son las personas responsables de crear los documentos en la organización? Lo van a poder crear a partir de un documento directamente en la plataforma, desde un fichero o controlar enlaces, por ejemplo. Lo que decía Julio, no necesariamente el procedimiento debe estar escrito, ¿cierto? Puede ser que ustedes hayan hecho un video, por ejemplo. Este es el video de los pasos para manejar un montacargas. Y lo tienen en un video y es perfectamente válido. Y lo que ustedes van a poder hacer es controlar aquí las versiones de ese video a partir de enlaces, si así lo quisieran. Pero vamos a hacer el ejemplo como si fuera escrito y vamos a hacerlo a partir de un fichero. Es decir, vamos a crear el documento en nuestro equipo, ¿vale? Vamos a suponer un procedimiento cualquiera en nuestro equipo, ejemplo de procedimiento, ustedes lo definen, obviamente aquí por temas de tiempo yo lo voy a hacer muy básico, ustedes manipulan el procedimiento borrador de la plataforma para cargar en la plataforma, lo guardan en la ubicación y digamos que cuando lo tengan en borrador listo para controlarlo en la plataforma, entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a crear el documento, ese sería el procedimiento de manejo seguro de montacargas. Y ahí vamos a tener todos los elementos a considerar para que este proceso sea exitoso y que genere el menor impacto en la organización. Vamos a poder controlar los documentos por versiones, ¿no? Puede ser que arranque por la versión 1 o puede que sea una versión ya que ustedes tengan internamente y en la plataforma arranca desde la versión 5, por ejemplo. Y ustedes van a tener la posibilidad entonces de controlar
de controlar el documento a partir de una codificación. La codificación va a ser única. Ustedes establecen la estructura de codificación. Esto, por ejemplo, es un procedimiento del área de logística, el 01, por ejemplo. ¿Qué les va a permitir la plataforma? Que no se repitan los códigos. Es decir, vamos a tener una única identificación de los códigos de los documentos para controlarlos. Y les va a permitir entonces pasar por un circuito de aprobación documental para que no salga vigente el documento con la persona que lo está creando, sino que pase por un proceso de revisión, ajuste si es necesario, aprobación y finalmente vigencia del documento. Entonces aquí vamos a pasar por ese circuito. Aquí la persona responsable de crear eh, creó el documento, ¿vale? Creó el documento y vamos a subir ese documento a la plataforma. Bien, entonces aquí ya lo teníamos listo. Recuerden, supongamos que ya estaba este documento establecido. Vale, vamos a cerrarlo aquí un momento para poderlo subir. Ahí está el procedimiento, ¿vale? Y aquí lo que hemos hecho es simplemente crearlo, ¿vale? Para que pase por el proceso de revisión y aprobación. Fíjense que el documento va a quedar automáticamente con una fecha de creación del documento, pero en todo momento el documento va a estar en elaboración. Mientras que, mientras que las personas responsables lo revisan y lo aprueban, ¿vale? Aquí tenemos toda la información de las etapas y aquí entonces vamos a pasar por las etapas del proceso. Aquí quién lo elaboró, la fecha que lo elaboró, perdón, la fase en la que nos encontramos, la fecha en que lo elaboró, quién lo elaboró y el estado de esa fase no está completada. Entonces aquí la persona lo que podría hacer es completar esa fase, ¿vale? Para que pase por la siguiente fase que sería la fase de revisión, ¿vale? Aquí tendríamos la fase de revisión y las personas que tengan la responsabilidad de revisar el documento, se les notificará por correo electrónico, pues que tienen la tarea asignada o la responsabilidad asignada de hacer la revisión. Fíjense que en todo momento va a estar en elaboración. La siguiente persona de la revisión podrá ser otra persona diferente dentro de su organización, pues tendrá la responsabilidad de hacerlo. Y esa persona, para poder revisar el documento, tendrá en cada una de las etapas bajo su responsabilidad la posibilidad de descargar el documento como va hasta ese momento, modificarlo si quiere, agregarle nuevas cosas, guardar esos nuevos cambios y subirlo otra vez en la fase que le corresponde. Aquí podríamos subir una nueva versión si esa persona quisiera hacer los ajustes. Cuando ya tengamos listo esa revisión, pues el documento continuará su curso. Aquí esta persona dirá si está conforme o no. En el caso de que no, pasará por una fase de corrección. Ok, conforme el procedimiento. Bien. Y aquí vamos a completar para continuar con las siguientes etapas, ¿vale? ¿Quién será el responsable de aprobarlo? Aquí podría ser otra persona diferente dentro de su organización. También se le notificará por correo electrónico que tiene la responsabilidad de hacerlo. Los usuarios con acceso a la plataforma sin responsabilidad en la aprobación del documento no verán el documento, insisto, hasta que esté vigente. Bien, aquí la persona lo aprobará, ¿vale? Lo aprobará y lo dirá si está aprobado o no. Si no está aprobado, pues pasará otra vez por la fase de corrección y así se quedará hasta que salga el documento vigente. Y una vez finalizado entonces el proceso, aquí vamos a definir quién es el responsable de publicarlo. Vamos a definir quién es el responsable ya de publicarlo. Pues va a asumir la responsabilidad de hacer esa publicación. En esa última etapa de publicación, fíjense que ya no tenemos la posibilidad, sí podemos verlo, la persona responsable podrá descargar el documento, pero ya no puede subirlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que en esta etapa, una vez aprobado, pues tengamos la posibilidad de publicarlo sin hacer cambios, ¿vale? Para no afectar la aprobación de la última persona. Entonces aquí la persona aprobará el documento, perdón, publicará el documento, ok, nuevo documento disponible, ¿vale? Y aquí entonces la plataforma le dará la posibilidad, y aquí también hace parte la matriz de comunicaciones, vamos a poder entonces establecer eh, o distribuir por correo electrónico que un documento salió vigente. Entonces ustedes aquí van a tener la posibilidad o de dejar un email estándar o cada vez que manden un documento van a poder establecer cuál es el asunto del correo, cuál es el mensaje que quieren transmitir, adjuntar la ficha del documento o el enlace para que lo descarguen o adjuntar el documento en formato original PDF. Todo esto son opciones para que ustedes notifiquen a personas externas, inclusive digitando los correos electrónicos, ¿vale? Digitando los correos electrónicos de esas personas
o personas internas, perdón, personas internas con este buscador. Y aquí tendremos el listado de todas las personas a quien quiero notificar, a esta persona, por ejemplo, ¿vale? Y aquí vamos a poder entonces enviar por correo electrónico esos elementos, ¿vale? Aquí vamos a poder enviarlos. Toda esta información de a quién se le envió esa notificación de que el documento ya salió vigente, pues también hará parte de la ficha del documento. Aquí vamos a poder, si quisiéramos imprimir la ficha, vamos a poder ver a quién se le envió. Y la plataforma, a través de los usuarios y contraseñas, ustedes van a tener también la posibilidad, a través de un log, de poder verificar quién de las personas o quiénes de las personas con acceso al documento ya lo vieron, por ejemplo, la fecha y la hora en que lo vieron, garantizando así pues que la comunicación sea efectiva. Y fíjense que al momento de pasar el documento vigente, como es este caso, hasta este punto y solo hasta este punto el documento quedó vigente, hasta que cumple con todas las etapas del workflow. Bien, aquí me llegó la notificación, aquí me llegó la notificación de ese documento. Aquí se le informa, por ejemplo, que el nuevo documento del gestor documental al que pueda tener acceso a través de la siguiente ruta. Y aquí me menciona, por ejemplo, en qué carpeta está, para que la persona no se pierda, cuál es el título del documento, cuándo se creó, quién lo creó, y como yo quise adjuntar la información del documento, pues aquí está adjunto el documento. Este sería el documento adjunto porque yo dije que quería adjuntarlo, ¿vale? Yo dije como responsable de la publicación que quería hacerlo y aquí la información de la ficha del documento, ¿vale? ¿Qué es la ficha del documento? Pues la información del documento, ¿bien? Bien, Julio, no sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, algo con lo que quisiéramos conversar. He tratado de darle alcance, voy a proyectar aquí en este momento el ejemplo que usted nos planteaba sobre este tema de recursos. Y yo pasé por los diferentes elementos en Cantan Software a partir de esta situación. Vimos elementos de perfil de cargos, ¿cierto? Capacitamos al personal en trabajo seguro en alturas y en cursos de manejo seguro. Actualizamos las pruebas de conocimiento y las ejecutamos a partir de unas encuestas. Tomamos conciencia a partir de la definición de esta estrategia y la plasmamos en un programa que lo llamamos programa Juguemos Serios. Hicimos las comunicaciones en los diferentes aplicativos y específicamente la comunicación directamente en el aplicativo de matriz de comunicaciones y procedimos con mantener la información documentada.